La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, chicas, me ha tocado un tema complejo, sensible, pero aquí estamos, el testigo falso. Eh, Vamos a comenzar con Proverbios 6, 18, 19, un poco para leer el pasaje completo. Eh, Vamos a ver que hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y nosotros vamos a enfocarnos principalmente en estas cosas que aborrece el Señor a partir del versículo 18 y 19. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Nos está hablando de la persona que tiene imágenes, voces internas de lo que haría. Es una persona que está tramando maldades. Y por ahí pensamos, pero esta no soy yo. Y cómo yo como creyente puedo tener este tipo de pensamientos. Sin embargo, esto no escapa a nadie, porque la Biblia nos dice que no hay ni uno solo bueno. Entonces, todas en algún momento pensamos de esta manera. Los pies presurosos para correr al mal. Esto es el apuro, la decisión irreflexiva de avanzar, hacer cosas que se nos ocurren en la mente y que sabemos que son maldades. Y pensémoslo en la vida cotidiana, con el vecino, cuando nos hace enojar, con alguien que se nos cruzó en la calle, con un empleado de alguna institución y que no nos dio un documento, un papel que nosotros estábamos esperando. ¿Cómo reaccionamos ante ese tipo de situaciones? A veces tenemos respuestas impulsivas y que rapidito, en palabras, empezamos a poner todo eso que está en nuestro corazón. El testigo falso que habla mentiras es la persona que inventa cosas, que genera calumnias, y son personas que están generando formaciones de opinión, o sea, forman opinión en la gente. Si, por ejemplo, no conocemos a una persona, pero me empiezan a hablar mal, gente que son mis amistades, mis hermanas en Cristo y demás, muchas veces tomamos ese mensaje que nos están dando y ya nos armamos una imagen de esa persona. Y eso genera prejuicios. Y el que siembra discordia entre hermanos, fíjese que le da la misma relevancia cuando dice hasta 6 y hasta 7. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor aborrece. Entonces le da la misma relevancia que las anteriores. A veces nos parece que esto es más sutil, pero le da una gran importancia a esto de sembrar discordia entre hermanos. Es la persona que está generando las peleas, situaciones de divisiones, muchas veces por intereses personales en diferentes espacios, ¿no es cierto? En Lucas 6:45 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestro corazón se revela a través de nuestras palabras. Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras, porque primero que tenemos un pensamiento, el pensamiento se traduce en palabras, las palabras se van manifestando a través de los sentimientos y de nuestras conductas. Y empezamos a tomar malas decisiones a través de esas conductas a partir justamente de que hemos estado teniendo este tipo de maquinaciones o malos pensamientos sembrados en nuestro corazón. Y entonces vemos dónde nace el problema. Un corazón herido es la base de los malos pensamientos. Generalmente una persona herida tiende a ser
paranoica, como decimos los psicólogos, se empieza a perseguir, empieza a pensar, bueno, esto me lo hizo por tal razón, es malintencionada, me quiere lastimar o me quiere traicionar. Y entonces ahí empieza a generar toda una rumiación. Generalmente la persona herida arma una coraza, es como podemos decir que tiene una personalidad construida para protegerse. Cuando nosotros trabajamos en la terapia decimos vamos a empezar a trabajar para sacar las capas de la cebolla, o sea, vamos sacando las capas que arman esa coraza para encontrar el verdadero corazón. Y entonces nos encontramos con que en el fondo hay una persona que ha sufrido, una persona que está dolida por algo y armó un esquema de comportamiento que lo aprendió tal vez en su infancia o en alguna situación traumática y generalmente lo que nos duele, si no lo procesamos bien, tendemos a manejarlo mal. Y lo manejamos mal en lo personal con conductas autodestructivas como también en lo relacional con conductas que destruyen a los demás. Entonces, vamos a ver aquí las heridas del corazón, que son las más relevantes, las que más nos marcan, y entre ellas podemos ver la herida del abandono. El abandono puede ser en el caso de papás que no han tenido el tiempo, la dedicación para poder ocuparse de sus hijos, o el abandono real, donde uno de los padres los deja literalmente a sus hijos. Esos hijos crecen con inseguridades, con miedos y desarrollan generalmente celos, envidia, porque empiezan a compararse. Estos papás que no han tenido, los ven y los buscan en otros papás, y se genera esto de, bueno, me comparo con el otro, ¿por qué no tengo esto? Debería tenerlo, y empieza a salir una raíz de amargura en el corazón de la persona. Y empiezan también las críticas, las murmuraciones, las calumnias. Generalmente la persona que ha sufrido la herida de abandono es una persona que tiende a la depresión y a veces hasta cae en el suicidio si es que no trabaja sobre esa herida emocional. Entonces es una de las heridas más fuertes y más dolorosas. Bien procesadas, todas las heridas pueden ser bien encausadas. El tema es que no siempre nos ocupamos de eso. A veces lo pasamos por alto, y bueno, ya pasó y demás, aunque siga teniendo relevancia en nuestra vida actual. El rechazo. Esto se trata, por ejemplo, de los hijos no deseados o, por ejemplo, una mamá que estaba ocupada en cuidar a un familiar enfermo o que tuvo una pérdida, murió alguien mientras estaba embarazada. Todo esto de alguna manera va afectando a ese bebé y muchas veces también pasa de que hay un rechazo concreto donde se parece a tu tía tal, se parece a tu papá, se parece a tu mamá, y entonces se deposita. Esto es increíble lo que vemos en el consultorio, porque se parece el mismo malestar que se tenía sobre esa persona, se deposita en ese niño, en ese joven que no tenía nada que ver, solamente por un parecido físico. Entonces, y la herida de rechazo genera personas que tienen miedo al contacto, tienen miedo a relacionarse, y para hacer como una contrafuerza, una contraposición a ese sentimiento de temor, a veces lo compensan con el odio. Entonces es una forma de tomar más poder y tienen actitudes de odio hacia las personas. Por supuesto, siempre esto cuando no es bien procesado. El maltrato. La persona que creció en la infancia, en el medio de la violencia, del maltrato, de los abusos, tienden a ser personas iracundas, tienen enojo fácil, son impulsivas y tienden también a las malas acciones. Muchos de los psicópatas nacen o se construyen a partir de los malos tratos y de los abusos, porque han sentido que no ha habido consideración hacia ellos y se vuelven tan fríos y tan narcisistas que no les importa, no sienten culpa frente al daño que le hacen al otro. Fíjense el tenor, la importancia de lo que son las heridas emocionales. La traición, cuando un niño se ha sentido traicionado, genera desconfianza en sus figuras más significativas, ya sea un niño, ya sea una esposa, dentro de un matrimonio, dentro de una amistad. Lo podemos llevar a los distintos contextos. Y la traición lleva a maquinaciones.
porque es una forma de autoprotección, o sea, mal encausada, porque empieza a pensar qué voy a hacer, qué le voy a hacer, cómo me voy a vengar, y se desarrolla también esa raíz de amargura en la persona, y también está más predispuesta a los enfrentamientos, a las peleas. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo nunca voy a repetir esto que han hecho mis padres. Y en automático es tan familiar eso que se ha incorporado que a veces es lo primero que se hace. Por eso es que necesitamos siempre un proceso de sanación interior, de curarnos, de permitir que Dios trabaje en nuestro corazón en esas áreas, porque si no las vamos a llevar al portador reproduciéndolas en cada vínculo que tengamos. La injusticia. Cuando la persona ha vivido injusticias, se pone excesivamente justiciera. Y tal vez lee en situaciones donde no hay injusticia, lee injusticias también. Y entonces vive a la defensiva, tiene un profundo resentimiento y también muchas veces busca la venganza y se conduce con un excesivo control. Trata de estar siempre chequeando si le van a hacer daño, si van a ser injustos o no. O sea, como que pone en el eje de su vida el tema de la justicia. Entonces, fijémonos como mujeres, cuáles son los temas que nos duelen, cuáles son los temas de la relevancia para nuestra vida, como así también poner atención a aquellas cosas que le criticamos a los demás, porque aquello que le criticamos a los demás seguramente tiene algo que ver con nosotros mismos. Eso que más nos molesta, que más nos da bronca, que más nos enoja, en algo está sintonizando con nosotros y seguramente es un punto ciego, es algo que nosotros no tenemos elaborado, pero se lo indicamos más fácil, porque es más fácil verlo en el otro que verlo en nosotras. Y ahora vemos también el impacto en nuestro cuerpo. Reprimir nuestras emociones dolorosas debilita nuestro cuerpo. Está comprobado cómo afectan nuestras emociones de manera sistemática a nuestro sistema inmunológico. La persona que vive estresada, en defensa, siempre cuidándose de que no le hagan daño, está con un sistema de alarma demasiado exacerbado, o sea que está siempre atenta, en un estado de hipervigilancia, le llamamos los psicólogos. Se está cuidando porque no quiere ser herida nuevamente, pero mantener nuestro sistema nervioso activo así todo el tiempo genera un aumento del estrés, aumento del cortisol, el cortisol aumenta las inflamaciones en nuestro organismo y somos más propensas a que que se nos bajen las defensas y a contraer enfermedades. Y por otra parte, es difícil tener una espiritualidad y un cuerpo sanos si no permitimos que Dios restaure nuestra mente, que Dios nos ayude a pensar de una manera diferente. Las emociones no elaboradas seguirán molestando. Es como que vuelven a aparecer con personas distintas, como les decía, en escenarios distintos, pero vuelven a molestarnos hasta que realmente resolvamos. No sé si les ha pasado que se sienten por ahí en una situación nueva, eh, tal vez que se sienten tal vez inseguras y se parece mucho a una sensación que tuvieron en su infancia o en algún momento traumático. Y decir, bueno, esta es la misma sensación que tuve en aquel momento. Eso significa que se me actualizó el conflicto y me da la señal de que no lo he resuelto. Y esto tiene una tremenda implicancia en nuestro organismo. Y nos ponemos a pensar entonces en qué acciones se revelan. Y se revela a través de las murmuraciones. Empezamos a criticar, nos resulta más fácil criticar y no nos damos cuenta del poder de nuestras palabras. El poder de las palabras es tan grande que puede dañar la reputación de una persona, dañar la familia de esa persona, la carrera de la persona, puede dañar el grupo al cual pertenece, porque se va formando una opinión. Si nosotros no conocemos a alguien y nos traen un chisme, nosotros ya vamos a empezar a tener un prejuicio acerca de esa persona. Entonces, fíjense el poder de las calumnias y cómo tenemos que cuidar nuestra lengua. Porque así como manejamos la lengua, que es un miembro tan chiquito, nuestra lengua está revelando nuestro corazón. Si nuestro corazón está sano, o si tenemos un corazón enfermo, que estamos siempre transmitiendo cosas que nos han contado y que no sabemos tampoco ni si son reales y ni sabemos si tampoco son útiles. ¿Por qué nace estas murmuraciones? Tenemos una naturaleza pecaminosa y a pesar
también de saber de que no corresponde la crítica y demás, esa naturaleza nos lleva a trastabillar con este pecado de manera recurrente. Y a veces por esta lucha de poder, que es yo quiero tener lo que el otro tiene. Y nosotros no sabemos qué recorrido hizo la otra persona, qué sufrimientos ha tenido que atravesar, qué pruebas ha tenido que superar para tener un rol determinado. Entonces empezamos con luchas de poder y esto pasa desde el matrimonio, que se dan las luchas de poder y esa es una de las causas principales de las discusiones en el matrimonio, se dan en las instituciones laborales. Yo veo cosas increíbles en el consultorio de cómo las instituciones laborales se generan peleas, escaladas sin valores, sin alinearse con la verdad, con lo correcto, con la moral, rompiendo todos estos valores para llegar a cumplir con sus objetivos, porque está esa herida, tal vez, la herida de la indiferencia de los padres, entonces se busca reivindicar, pero por malos caminos. Y sembrar discordia, esto es generar peleas. Generar peleas es lo que hace producir divisiones. Imagínense divisiones dentro de una familia, la familia nuclear o la familia extensa. A veces no nos ponemos a pensar qué implicancia tiene de que hablemos de la hermana de mi marido o de la madre de mi marido y cómo le afecta a él, cómo afecta su relación de familia. Y estamos hablando de algo muy cercano. O que hablemos de una hermana en Cristo. Y decimos, bueno, yo te lo cuento, pero... y no sabemos si ese tema es muy sensible y solamente me lo reveló a mí. Entonces, hay que ser muy cuidadosas con nuestras palabras y pensar y repensar antes de decirlo. Y, y evitar esto, sembrar discordia, generar peleas, porque generando divisiones se pierde el sentido de la obra de Dios. Dios nos necesita unidas, necesita que vayamos de la mano, porque todas cumplimos una función. Y son funciones diferentes. Somos todas iguales frente a Cristo, vamos a tener funciones diferentes y no podemos pretender tener la función de otra, sino aceptar la que nos toca porque nos toca para algo. Siempre hay un para qué. Bueno, yo tengo que trabajar esto ahora. Ahora, si yo estoy queriendo tener otro lugar, ahí empiezo a generar discordias, empiezo a generar problemas y eso termina dañando la relación en los diferentes ámbitos. En el pasaje de Santiago 3, 5, 6, dice, así también la lengua es un miembro tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y esto lo podemos ver a diario, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en Córdoba veo esto, que a ver, un cigarrillo que dejaron tirado en un pastizal seco, se incendió, no sé cuántas, se incendiaron cuántas hectáreas. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y por ahí pensamos, este pecado de la lengua lo tenemos como más normalizado, bueno, la crítica, pero no es tan grave. Y cuando pensamos a ver qué es lo que más contamina a una persona, nos vamos hacia los pecados sexuales. Bueno, no, pero porque tal persona hizo esto, o fue una persona que ha fornicado, o una persona que fue infiel. Vamos apuntando a ese lado. Pero Dios nos está poniendo dentro de las cosas que aborrece con la mayor relevancia al uso de nuestra lengua. Por eso es que necesitamos estar muy atentas a cómo manejamos nosotros este miembro tan pequeño, pero tan poderoso, y pedir mucha ayuda a Dios para poder manejarlo. Cuando acabamos de hacer el análisis de las tres rejas, cuando me llega un chisme, siempre tenemos que pasarlo por las tres rejas que son tres filtros. El primer filtro es cierto, o sea, esto que me están contando, ¿es cierto? ¿Lo vi yo? ¿Lo puedo comprobar? ¿Me compete? Entonces, si no sé si es cierto, yo no me puedo hacer cargo de empezar a difundirlo. Ahora, esto que me contaron es bueno. Esto que yo lo ande contando mejora las cosas, ayuda a que todo sea mejor. Es algo bueno que va a sumarle a la persona, le va a sumar a los demás. Y si la respuesta es no, también pasamos a otro filtro donde el chisme no avanza. Y ahora, por último, ¿es necesario? ¿Es necesario que yo cuente esto?
¿Cambiaría algo? ¿Mejoraría? Y si vemos que realmente no sabemos si es cierto, tampoco es bueno, porque un chisme generalmente no es bueno, y tampoco es necesario que lo diga, tengo que analizar las intenciones de mi corazón para saber si realmente eso que quiero decir, lo quiero decir porque quiero ayudar o porque es un desahogo para alguna frustración personal y mirar con ojos altivos a esa otra persona que tal vez ha cometido un error, pero intento buscar quedarme en una condición de superioridad frente a ella diciendo, mira, estos son los malos y yo no. Entonces, es muy útil este cuadrito de las tres rejas y nos ayuda siempre a poder filtrar qué sí y qué no vamos a decir. Pero bueno, la buena noticia es que Dios puede sanar nuestras heridas y Dios se ocupa personalmente de cada una de nosotras y nosotros tenemos que buscar cuidar nuestra lengua porque nuestra lengua realmente revela nuestro corazón, revela nuestra vida, nuestras falencias y tenemos que estar dispuestas a escucharlo y a buscarlo. Y ahora vemos de qué manera. En psicología le llamamos identificar el eslabón de caída, o sea, ¿qué es lo que me hace caer a mí en ese pecado? ¿Qué es lo que me hace caer en un síntoma determinado? Porque todos tenemos como una cadena de comportamientos y de situaciones por las cuales vamos atravesando nuestra vida. Entonces, a veces es el aburrimiento mismo, estoy desocupada, bueno, llamo a una amiga y bueno, tenés algo para contarme y bueno, contame algo. Y bueno, empezamos a entretenernos usando y maltratando la vida de una persona. Entonces, fijarnos, bueno, a ver, ¿fue eso? ¿Realmente eso es sano? Empiezo a tener pensamientos de maquinación. Bueno, mira, me acuerdo que tal persona una vez dijo tal cosa y por qué lo dijo. Y ahora yo cuando me diga tal cosa le voy a decir tal otra. Entonces son pensamientos que nos han dejado ancladas en el pasado y que volvemos a rememorarlos para tomar venganza con eso. O bien son situaciones que nos generan emociones como la frustración, el enojo. Estoy frustrada y entonces ahora me quiero desahogar con alguien. Bueno, también tengo que ver, ese es el eslabón, bueno, identifico, si yo estoy sintiendo eso, trato de hacerme cargo porque somos el 100% responsable de las acciones que hacemos. Entonces, bueno, trato de revertir eso y llevo ese pensamiento cautivo al frente de Cristo, que Él me diga, este pensamiento está bien, puedo darle curso, puedo transformarlo en una acción, porque tarde o temprano nuestros pensamientos se transforman en acciones. La soledad, entonces, a veces en el estado de soledad, la persona empieza a culpar. Bueno, pero la culpa la tiene tal y tal y tal, y ahí no asumimos esa responsabilidad que decíamos. No es lo mismo estar solo que estar en soledad. Podemos estar solos y tener la compañía de nosotros mismos y la compañía de Dios. Y salen cosas hermosas. Muchos de los grandes pensadores en estados de soledad han hecho sus mejores reflexiones, sus mejores prédicas y se ha construido algo bueno. Entonces, no desaprovechar esos momentos, decir, bueno, este momento puede ser un momento de comunión con Dios, de encuentro con Dios, y no de actualizar heridas del pasado y llevarlas a repetirlas en la vida actual. Si son grupos, los eslabones de caída, mira, me junto con tal grupo, con tal persona y siempre termino con el chisme y me termino enganchando y tropiezo con la misma piedra todo el tiempo. Bueno, revisar, uno lo puede poner en palabras porque a veces que es dentro del mismo grupo que tenemos que está esa persona. A veces somos nosotros mismos. Entonces, si somos nosotros, decir, ayúdame cuando yo empiece con esto a una persona de confianza que esté en el grupo, ayúdame porque esto no me hace bien, es autodestructivo y destruyo a los otros. Y si es otra persona, también se la puede confrontar a solas, decir, mira, te noto que cada vez que vos estás en un grupo salen estos temas, fíjate, no te hace bien, puede ser que estás revelando algo que no tienes resuelto, ¿de qué forma te puedo ayudar? Te voy a estar llamando esta semana para que podamos seguir trabajando en esto. Y entonces encontramos la forma de ayudar a esa persona y ayudarnos a nosotros mismos. Bueno, y acá también determinados temas de conversación. Tenemos que estar atentas a qué temas hablamos. Aquellos temas que nosotros tengamos en mente y que tratamos todos los días son los temas que van construyendo nuestro futuro.
Y si nuestros temas no son sueños, proyectos y demás, capaz que nos ocupamos de ver qué hace el vecino. Estamos aburridas y caemos en eso. Y los temas de conversación son chatos y no son de crecimiento espiritual. Tomar el ejemplo de Cristo. Aprender a dar amor incondicional y tiempo a los demás. El tiempo es una de las cosas que más nos cuesta dar a las personas. Entonces, por ahí decimos, bueno, estamos heridas, estamos tristes, qué mejor que dar un servicio, qué mejor que ocuparse de los demás y dar un amor incondicional. Esa es una forma de sanar heridas, porque empezamos a ver que la realidad del otro también puede ser parecida, que va a haber personas que han pasado por lo mismo y hasta podemos ser de bendición haciendo un servicio. Guiar, escuchar, contener, acompañar. Es muy importante que cuando tenemos herramientas, y las herramientas no son nuestras, las herramientas nos las va dando Dios a través de la Biblia, decimos, bueno, mira, yo no tengo idea de nada, pero vamos a buscar juntas en la Biblia, a ver qué dice Dios de esto. Y entonces puedo guiar a la otra persona y puede ser de bendición para mí. Siempre cuando enseñamos, las primeras bendecidas somos nosotras, porque profundizamos en un tema, porque lo tratamos de conocer mejor, porque ese tema nos termina atravesando nuestra historia. Entonces, estar dispuestas a dedicar ese amor que se traduce en darle tiempo a los demás. Y tomar el ejemplo de Cristo es pensar en esto, en la misericordia. Dios no buscó a las personas perfectas, Dios buscó a los pecadores, no los humillaba, no los discriminaba, no los arruinaba con murmuraciones acerca de ellos. Todo lo contrario. Entonces, seguir el ejemplo de Cristo es, me acerco a esas personas y trato de ser bendición para ellos y no hacer leña del árbol caído. Pedir al Espíritu Santo que sane nuestras heridas. Lo principal es orar, pidiéndole ayuda. Tomar conciencia del modo en que nuestro corazón dañado puede afectar a los demás y estar atentas a cambiar la actitud. Si nosotros oramos, estamos haciendo lo mismo que Dios ha hecho. Él antes de tomar grandes decisiones, de elegir a sus discípulos, de atravesar momentos difíciles que hacía, ponía todo en oración. Y también poner en oración esas heridas que tenemos, que nos están molestando y que molestan a los demás. Ponerlas en oración para que Dios nos ayude al proceso de sanarlas. Y estar atentas a cada momento, porque bueno, a ver, estoy frente a esta conversación, o estoy tal vez por mirar una pantalla que me lleva a malos caminos, ya sea una pantalla donde habla, pensemos en la televisión, de chismes, hoy en día ya hay programas enteros de chismes y son los que más venden porque está el morbo de la persona y en el corazón de decir, bueno, a ver qué más podemos saber de esto, qué es lo malo que le pasa al otro, que siempre da la sensación esta de decir, bueno, reposicionarnos y bueno, yo no soy tan mala como este otro que hizo tal cosa. Entonces, si tenemos que ver de qué es lo que estamos poniendo frente a nuestros ojos, de qué nos estamos alimentando. Y cuando vamos a hablar, también revisar las intenciones de nuestro corazón antes de hablar. Ser precavidas, ser prudentes, ni aún en los vínculos de mayor confianza, decir, bueno, yo te voy a decir todo, lo podemos decir desde el proceso de sanar, pero cuando decimos te voy a decir todo, te voy a contar todos los detalles, pero te cuento a vos solamente, vos no vayas a contar. Y vemos mucho en la iglesia esto de que se revelan las confidencias de las personas de una manera increíble. Te lo cuento a vos, pero vos no le cuentes a nadie. Los psicólogos firmamos un secreto profesional y tenemos una obligación moral y legal, y creo que de alguna manera nos tendríamos que también poner esa regla como creyentes, porque las personas nos cuentan cosas muy sensibles, pero esas cosas muchas veces terminan manoseadas por toda la iglesia. A veces nos enteramos de cosas que no teníamos nada que ver, hasta ni la conocíamos a la persona y no nos damos cuenta del daño que le podemos hacer. Hay personas que se sienten totalmente afectadas y les cambia la dirección de su vida y se apagan, se deprimen y hasta tienen ideas de suicidio porque se ha puesto en juego lo que ha sido su moral, lo que ha sido, no sé, la reputación, el rol que tenían dentro de un lugar. Entonces tenemos que, especialmente que tenemos un rol de liderazgo, cuidar a las personas y también mantener en reserva
los procesos que van haciendo esas personas mientras se van sanando. Esto tiene que ser siempre cuidado con personas responsables, maduras y compasivas. No tenemos el derecho de estar exhortando a cualquier persona que se nos cruza, porque eso más se parece a una forma de canalizar las propias frustraciones y de descargarnos nuestro enojo y esas heridas mal procesadas que una intención de sanar a esa persona. Por otra parte, no vemos siempre la realidad tal cual es. Imaginemos un auto que tiene el parabrisas roto. Ese auto, si nosotros nos sentamos y vemos que está roto, que tiene una rueda rota y está una puerta rota, primero que el andar no va a ser el mejor y que cuando querramos mirar hacia afuera, vamos a ver distorsionada la realidad porque está todo cortado ese parabrisas. Y entonces no vemos las cosas como son. Observamos el mundo desde nuestra experiencia. Y un corazón herido puede distorsionar el modo de pensar. Nos llenamos de suposiciones, me lo hizo porque quería esto, cuando me miró con cara de esto. ¿Y nosotros cómo podemos saber? Son nuestras imaginaciones. Decimos, bueno, no, pero porque si yo lo pienso, así es. Los pensamientos no son cosas. O sea, si esa persona me miró de una manera, o tal vez hasta hizo un comentario que tal vez ensambla justo con esa herida emocional que yo tengo, en todo caso, mejor preguntarle, vos cuando me dijiste tal cosa, me lo dijiste, ¿qué me querías decir? Mejorar nuestros hábitos de comunicación también, porque si hacemos suposiciones, hacemos interpretaciones erróneas, estamos mirando de manera distorsionada la realidad y nos podemos terminar aislando de todo el mundo y reivindicando aquellos pensamientos que construimos en la infancia o en momentos difíciles y diciendo, ves, toda la gente, confirmo, toda la gente funciona de la misma manera y todos me hacen lo mismo. Pero lo más probable es que si estamos heridas con una herida determinada, nosotros vamos a repetir esa misma herida con las otras personas. O sea, en realidad no es tanto lo que el otro nos vuelve a hacer, sino a veces en ese estado de defensiva nosotros repetimos lo que a nosotros nos han hecho. De tanto cuidarnos, lo hacemos nosotros. Y fíjense, obsérvense, si no pasa en la vida cotidiana, que decir, bueno, ese cuidado, esa coraza, hace de que ataquemos antes de que seamos atacados. Y por ahí no había ataque. Bueno, otro punto para sanar es llenar la mente de buenos pensamientos. Y acá vemos qué consumimos a diario, qué consumimos, como decíamos, en las pantallas, qué consumimos en las conversaciones, eh, qué prioridad le damos nosotros a nuestra relación con Dios y reemplazar los malos pensamientos por buenos pensamientos. Cuando sacamos un mal pensamiento, rápidamente tenemos que incorporar un buen pensamiento. Si puede ser un versículo, mejor todavía. Y memorizarlo, pues decir, bueno, ante esto, muchas veces a mis pacientes les hago hacer como un cuadrito en el que pongan, bueno, ¿cuáles son tus malos pensamientos que responden a esta herida emocional? Bueno, ahora vamos a contraponer un versículo que tenga que ver justamente con ese mal pensamiento, pero que encaminado a sanarlo y aprenderlo de memoria. Entonces, cuando me aparece ese mal pensamiento, lo reemplazo con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios y con ese pensamiento que es positivo y que me va a ayudar a sanar y a crecer como persona. En Proverbios 15:14 vemos que dice, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Entonces miremos en nuestro tiempo, en nuestro corazón, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estamos ocupando en lograr aprender más de Dios, aprender más de la Biblia? O si nos quedamos, tal vez con las conversaciones que no nos permiten crecer, que nos hacen daño, y ocupamos más el tiempo en eso que en conocerlo más a Dios. Ser flexible. Tendemos a reproducir esquemas que nos son familiares. Por ejemplo, lo vemos mucho en la relación de pareja. Generalmente una chica va a elegir un chico parecido a su papá. Y aunque el papá haya sido tal vez una persona que no ha sido presente, que ha sido abandónico, que no ha querido bien a sus hijos, se elige un modelo parecido. Porque cuando esa herida no se procesó, se vuelve sobre lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y ser flexible significa ser aprendible.
Cuando nosotros somos rígidos y todo lo repetimos de una manera estereotipada, envejecemos. Fíjense que la rigidez va asociada al envejecimiento. La persona flexible tiene capacidad de adaptación, una persona que trata de aprender cosas nuevas, de aprender nuevos comportamientos, nuevos pensamientos, nuevas formas de relacionarse. Entonces, cambiar las estructuras de pensamiento rígidas por otras más adaptativas. Esto tal vez me sirvió para sobrevivir en una etapa de mi vida, pero ahora ya no me sirve más. Entonces, ¿qué necesito? Desarrollar conductas más adaptativas. Adaptarme me va a permitir mejorar mi relación conmigo, no enfermarme, no hacerme daño ni hacerle daño a los demás. Y no repetir la historia en cada nuevo escenario, no repetir la historia que tuve en algún momento crítico y en cada nueva relación decir, bueno, este me representa tal, que me hizo tal cosa y pum, pum, va toda a descargarse la ira, el enojo, la desconfianza sobre esa nueva persona que no tiene nada que ver. Buscar la verdad en la palabra de Dios. Ante el dolor, incertidumbre, confusión, buscar respuestas en la palabra de Dios. Entonces, como decía antes, llevemos nuestros pensamientos frente a Dios y probemos frente a Él si este pensamiento que estoy teniendo es un pensamiento que me está haciendo bien, que me lleva a tomar buenas decisiones, que va a ayudarme a que las conductas mías sean conductas alineadas con lo que Dios espera para mi vida, porque si no lo hacemos así, terminamos tomando malas decisiones. Las pruebas tienen como objetivo hacernos más maduros y compasivos, no resentirnos. Entonces estamos en un camino espiritual, busquemos la madurez, siempre se puede sacar algo bueno de lo malo. De lo malo me refiero al dolor. La prueba es buena porque nos hace conectarnos con nuestra humildad, nos hace corrernos del ego, de salirnos de nosotros mismos y empezar a pensar en que hay algo para aprender. Y siempre hay algo para aprender. Pedir guía a Dios en tu misión. A todos Dios nos da un propósito. Entonces, qué bueno que podamos trabajar en esa misión. Y en vez de por ahí perder el tiempo, estar aburridos y demás, decir, vamos a ocupar el tiempo en las tareas que Dios nos encomendó. Trabajar en esas metas y sueños. Todas sabemos que hay cosas para hacer y tenemos muchas cosas con las que procrastinamos, postergamos. Y bueno, no, leo después. No, al último, ahora estoy cansada, no me voy a dedicar a la casa, no tengo que ir a ver a una amiga, no tengo que trabajar mucho. Y nos vamos perdiendo de vista cuál es la tarea que Dios nos ha asignado. Pero bueno, Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Nos será añadida la paz, el amor, la prosperidad, el crecimiento, la madurez. Por eso que es importante tener en clara nuestra misión. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Bueno, y finalmente nuestra mente nos sirve para crecer. Nos debería servir para crecer, pero también en nuestra mente se desarrollan muchas batallas. Todos tenemos luchas en nuestra mente. Malos pensamientos, malas intenciones. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que estemos atentas a eso. Pero es importante esto, presentar ante Dios estas heridas emocionales y con la ayuda de Él poder ir venciendo esas batallas y lograr después decir, bueno, hemos logrado estar del otro lado. Ya es una situación superada. Ahora sí puedo asumir esta misión que tengo con un corazón sano y sin estar generando discordias, maquinando cosas, realizando murmuraciones, porque eso más que revelar cosas del otro, revela cosas de nuestro propio corazón. Entonces usemos nuestra mente para crecer, usemos nuestra mente para madurar, usemos nuestra mente para servir y para cumplir con esa misión que Dios nos ha encomendado. Eso es todo, chicas. Bueno, y muchas gracias por escucharme.